Cuando una pareja inicia un tratamiento de fertilidad, casi toda la atención se centra en la paciente, en las hormonas, en los ultrasonidos y en los medicamentos. Pero existe un lugar silencioso, altamente controlado y extraordinariamente delicado donde ocurre gran parte de la magia, el laboratorio de fertilización in vitro. Hoy vamos a abrir las puertas del laboratorio para entender qué ocurre con los óvulos, los espermatozoides y los embriones, y quiénes, literalmente, son las personas que los cuidan. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. En reproducción asistida, una de las preguntas más importantes siempre es el embrión. ¿Cómo está el embrión? Pero hay una pregunta igual de importante para definir la tasa de éxito, que es ¿cómo estaba el endometrio? ¿Estaba listo para recibirlo? Hoy tengo como invitado al doctor Carlos Salazar. Él es biólogo de la reproducción en la clínica Isparrep en el Hospital Español en la Ciudad de México, y nos va a hablar de un tema de suma importancia, que es ¿cómo podemos saber si un endometrio está realmente preparado? ¿Cómo debemos preparar un endometrio? ¿Y cómo poder optimizar la respuesta cuando tenemos esas dos preguntas, el embrión y el endometrio? Amigo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación Muchas y gracias, Lili. tengo muchas ganas de tener esta plática contigo. Pues muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí contigo y pues sí, digo, es un tema difícil de poder manejar, pero es padre poder tenerlo aquí en discusión y pues creo que una parte importante es definir, ¿no? Que la parte endometrial, ¿qué es una preparación endometrial? Claro. ¿Qué significa preparar el endometrio? Pues si lo queremos ver, es una parte muy pequeña de una maquinaria muy grande, ¿no? Entonces, a veces solo tenemos herramientas físicas para nosotros poder ver qué es la preparación endometrial. Creo que a ti te pasa mucho, que la parte objetiva que nosotros podemos valorar es únicamente con un ultrasonido. Tristemente, lo digo en esta forma, solo le podemos poner un asterisco a qué tanto engrosa, ¿no? Que Claro. la mayoría de los biólogos creo que nos basamos en eso, qué tanto está engrosando, qué tanto va avanzando, pero dejamos a un lado toda la parte molecular y toda la parte de los cambios fisiológicos que tiene que tener este endometrio para que aparezca la famosa ventana de implantación, Sí. ¿no? Y esta es una parte importante que no hay tantas herramientas ya que nos sentamos a ver para poder valorar específicamente ese tiempo. Sí tenemos algunas que pues más adelante lo iremos desarrollando y veremos en qué pacientes conviene valorarla y en quién no, ¿no? Sí. Pero bueno, a grandes rasgos, pues preparar el endometrio, hacer todos los cambios fisiológicos y biológicos que necesitamos para que un embrión o ese endometrio lo pueda adoptar y se pueda implantar. Claro. ¿Qué cosa de repente, como tú bien dices, de toda esta maquinaria, qué pieza tan pequeña pero a la vez tan grande y tan poco entendida ahorita, ¿eh? Porque Sí. ya sabemos mucho de estimulación ovárica, de cuántos óvulos necesitamos, qué edad tiene nuestra paciente, el desarrollo embrionario, cómo está el esperma, cuántos embriones logramos, si hacemos el estudio genético, cómo están los embriones. Y suena muy fácil de repente decir, bueno, ya es momento de pasar el embrión, pero cuadrar ese timing de poner el embrión es todo esto que dices ahorita. O sea, es una cosa tan grande y creo que tan poco entendida por lo poco que podemos hacer por él, o sea, en decir, pues tengo un ultrasonido y puedo ver cómo engruesa, ¿no? Muy difícil de valorar, ¿no? Difícil. Que es la última parte y pues también darle a las pacientes esta seguridad en la última parte es lo más importante para nosotros. Claro. ¿Qué es lo más importante que tú consideras en un endometrio cuando lo estás preparando? Principalmente, como mencionábamos, la herramienta que tenemos todos a la mano es el ultrasonido, ¿no? Creo que también una parte importante de la cual no hablamos es los pasos previos al iniciar una transferencia. Sí. Aquí se vuelve importante tener un estudio de cavidad. Realmente aquí podemos entrar en discusión si la histeroscopia es mejor, si la histerosonografía es mejor, si la histerosalpingografía. Pues lo que tengamos a la mano, lo que conozcamos mejor,
es una herramienta importante. Pero Y es saber cómo está la cavidad. O sea, saber cómo está desde antes, ¿no? Y ya que estamos en esa parte, pues creo que eso lo hacemos de manera rutinaria la mayoría de nosotros. Valoramos la vascularidad, Claro. valoramos el grosor, citamos a las pacientes algunas veces durante esta preparación para poder ir valorando cómo va creciendo, de qué manera se va haciendo estas láminas, que es el famoso endometrio trilaminar, que tiene alguna correlación, dependiendo de la escuela y algunos casos en específicos, las mediciones de hormonales en ciertos casos también son muy importantes. Hay quienes lo hacen de rutina, que tampoco está mal. También lo hemos visto que en la mayoría de los estudios, sobre todo en ciclos naturales, el estradiol juega una parte muy importante. En sustituidos también, pero va más a la parte de no pasarnos de niveles de estradiol, ¿no? Que la probabilidad es muy baja estarnos pasando, al menos de que demos dosis extremadamente altas, ¿no? Y esto también está bien correlacionado, que un endometrio trilaminar correlaciona adecuadamente con niveles de estradiol, pero no nos correlaciona si es funcional o no, que esa es la parte que tenemos que valorarlo. Entonces, al final de cuentas, también haber descartado antes algún proceso infeccioso o algo nos ayuda a poder concentrarnos únicamente en lo anatómico y poder a partir de ahí decidir qué es la herramienta que tenemos todos a la mano. Claro, digamos que lo primero, como bien dices, sería saber cómo está esa cavidad con la herramienta que tengas a la mano. Habemos quien hacemos esteroscopía, quien considera que la sonohisterografía, que no está mal, tampoco te da un buen valor. Y lo segundo sería, cuando ya evaluaste la cavidad, poder evaluar cómo se encuentra anatómicamente ese endometrio o morfológicamente, y es esta triple línea o un endometrio trilaminar. ¿Qué me puedes decir en cuanto al tamaño? ¿Qué opinas del tamaño? Que a veces es un poquito controversial eso. Sí, bueno, lo más fácil que nos llega a pasar, y seguro en la práctica a ti también te ha llegado a pasar, es tener estos endometrios gruesos, bonitos, trilaminares, que a veces también no nos pueden dar un embarazo, ¿no? Claro. Pero lo que nos empieza a romper la cabeza un poco son estos endometrios que, por más que cambies el medicamento, por más que des dosis altas, se mantienen con un cierto grosor, ¿no? Lo que sabemos, y a través de muchos estudios que hemos visto y podemos analizar, es que endometrios a partir de 7 milímetros ya nos dan esa oportunidad, ¿no? De 7 a 10 milímetros más también no es el mejor escenario posible, pero creo que un endometrio trilaminar entre 7 y 10 milímetros nos van a dar una posibilidad adecuada, y pues nos van a dar una buena oportunidad de embarazo, ¿no? Claro. ¿Qué definiría para ti? Muchas pacientes a veces yo creo que lo escuchan y hasta se ríen y dicen, ¿qué significa para ti decir, tu endometrio está bonito? Pues esa parte creo que es difícil también de digerir, porque lo único que estamos viendo es que se vean las 3 líneas desde el inicio hasta el fondo y que mida eso, ¿no? Pero fuera de eso no estamos valorando nada más que lo estético, ¿no? Sí, claro, o sea, un endometrio bonito no quiere decir que va a implantar, como bien dices. No, y eso es, creo que una parte importante que nos puede echar a perder todo, y que al final a la paciente lo que le importa es tener un bebé en casa, y después de decir como tu endometrio está perfecto, se ve bonito, también es agregar preguntas de entonces qué pasó si falla nuestra transferencia. Sí, porque si bien un endometrio trilaminar mayor a 7 milímetros y que implanta, también de repente podrá haber embriones que implanten en un endometrio de 6, pero existen riesgos durante el embarazo. Tú bien dices, un recién nacido en casa pues depende de muchas cosas. Así es. Oye, y ahora hablando de meramente una preparación endometrial, ¿qué tipo de preparaciones existen? Digo, ahorita a lo mejor no entramos tanto en detalle, pero un poco para los médicos que nos escuchan, colegas, para los residentes, incluso para las pacientes, poder saber, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, pues mi doctor me dijo que me va a hacer un ciclo natural y mi doctora me hizo un ciclo sustituido. O sea, ¿de qué se trata este tipo de preparaciones? Bueno, ¿cuáles preparaciones hay? es difícil hablar como superficialmente de este tema, ¿no? Aquí también tiene mucho que ver que está de moda. Creo que al ser contemporáneos, creo que nos ha tocado un poquito el cambio.
nosotros nos adiestramos con ciclos sustituidos prácticamente, ¿no? Sustituido nos referimos a que damos dosis de estrógeno, ya sea transdérmico, oral, en gel o distintos tipos, y lo continuamos hasta cierto punto, buscando inhibir la función ovárica, ¿no? Actualmente está en boga y están trayendo de nuevo ciclos naturales, que Sí, es algo que ya se hizo hace mucho tiempo y también demostró que es una buena manera de hacerlo, ¿no? Pero creo que en base a esto, porque lo he escuchado en distintos foros, que ahora todo el mundo debemos de hacer ciclo natural, se nos olvida que ya estamos en una época en la que pues eso ya no debería de pasar. O claro, sea, ya no estamos hablando de un todo o un nada, estamos hablando de medicina hecha person- específicamente para la paciente. Entonces, personalizada. pues creo que antes de decidir qué vamos a hacer es ver quién tenemos enfrente y qué estamos haciendo. Como sabemos, pues para poder platicar y describirles bien a los que nos están escuchando, pues los ciclos naturales, el ciclo natural modificado, los ciclos sustituidos, son herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Y dentro de ellos hay sin fin número de preparaciones, ¿no? Que hay varias aceptadas, inclusive de los sustituidos totalmente, podemos dar progesterona 5 días, podemos dar 6 días, y son ciclos aceptados con tasas de embarazo bastante similares, ¿no? Ujú. Pero, pues sí, yo lo principal que haría sería ver con quién estoy enfrente, ver si es una paciente que tiene ciclos regulares, si es una paciente que ya previamente ha fallado algunos ciclos sustituidos, probablemente pueda voltear a ver ciclos naturales, ¿no? Pero si hablamos de subrogación, por ejemplo, yo no me atrevería a hacer ciclos naturales por el riesgo que conlleva Claro, el crecimiento folicular y todo lo que claro, puede derivar, ¿no? totalmente. Entonces, creo que ahí habría que valorar qué vamos a hacer y cuál es nuestra finalidad, ¿no? Y tomar en contexto todo el lente de nuestra paciente. Ciertamente, como bien dices, en un ciclo sustituido es dar medicamentos, inhibir la función ovárica y tú programar el timing, por decir así, con 5 a 6 días de progesterona. Así A lo es. mejor este te da beneficios en tiempos, en programación, un poco de control quizás en términos de medicamentos y bueno, en casos como en la gestación subrogada, como tú bien dices, no te vas a arriesgar a formar un folículo como lo hacen en el ciclo natural. O de repente a lo mejor pacientes que dicen, doctor, es que yo vi que el ciclo natural y es una paciente con ovario poliquístico que solita nunca va a levantar un endometrio de 7 milímetros trilaminar, ¿no? Sí, también, pues, que hemos visto artículos últimamente que también mencionan que el cuerpo lúteo, la función inmunológica Es que nos da importante. posteriormente y reduce complicaciones, hay que tener todo como en contexto, pero pues sí, creo que básicamente hay que valorar qué vamos a hacer y qué queremos hacer con estas pacientes. Totalmente. ¿Tú en qué pacientes preferirías un ciclo sustituido? Un ciclo sustituido, como pues, lo hemos platicado, en aquellas pacientes que vamos a hacer examen genético, creo que ahí vale la pena hacerlo sustituido, porque vamos a hacer un frisol o que Claro. tengan un riesgo de alguna hiperestimulación. En pacientes que vayan a subrogación uterina, también creo que vale la pena. Yo en mi práctica habitual, la mayoría de ciclos lo hago sustituido justo por lo que tú me estás diciendo. Me permite poder manejar tiempos, me permite poder manejar de mayor probabilidad si el endometrio está delgado por mucho tiempo, poder cambiar dosis, poder cambiar algo durante el ciclo o revalorar a mi Claro. paciente, ¿no? Esa es la gran ventaja que te da un ciclo sustituido. El tema del natural es que dependemos totalmente de la función hormonal de nuestros pacientes. Alguna paciente, como bien dices, con ovario poliquístico, no creo que valga la pena ir directamente a un ciclo natural. A lo mejor un ciclo asociando un inductor de ovulación pudiera ser mejor. Si identificamos un folículo, poder nosotros manejar ovulación con el trigger o el disparo, como lo hacemos coloquialmente, ya sea con hormona recombinante urinaria, que también han demostrado tener tasas muy similares, ¿no? Ujú. Entonces, creo que lo principal también es platicar con las pacientes qué vas a hacer, que entiendan por qué lo vas a hacer, también para no abrir dudas y no crear dudas durante todo el proceso, ¿no? Claro. ¿Tú crees que existe uno mejor que otro? Creo que estamos en
en una época que no hay uno mejor que otro. Esto está muy bien estudiado. Cochrane sacó el año pasado un estudio que nos decía que las tasas de embarazo son bastante similares, por más que queramos nosotros ponerle la etiqueta de que Claro, uno es mejor sí, que sí. otro. Más bien aquí la pregunta sería, ¿Para ¿para quién? quién? Sí, O qué paciente es la ideal para cada ciclo, ¿no? Entonces, evidentemente. yo creo que más bien esa sería la Sí, pregunta. evidentemente. Yo creo que, como tú bien dices, no se trata de que un ciclo sea mejor que otro, sino más bien Individualizar. individualizarlo. Este Sí. es mejor para ti, este otro es mejor para ti, porque no todas las pacientes se van a ver beneficiadas del mismo tipo de ciclo, ¿verdad? Ahora, eh, ¿tú crees que sea frecuente, por ejemplo, o más bien, qué tan frecuente ves tú que un endometrio, o más bien, voy a replantear mi pregunta, ¿qué tan frecuente ves tú que un embrión no implante, quizás porque el timing no fue correcto? Creo que es más común de lo que llegamos a reportar. Aquí el tema es que no tenemos buenos reportes de qué está pasando. No Exacto. conocemos de manera enfática la actualidad, qué está pasando eh, dentro de la reproducción mexicana por falta de registros, ¿no? Que este ¿Cómo estamos asunto muy preparando a nuestros importante. pacientes todos? Eh, ¿Cuál usamos más? ¿Cuántos días de progesterona les damos? ¿Les das trigger, no les das trigger? Eso es muy importante. no sabemos y nuestro tipo de población no es la misma que la americana, que la europea, entonces sí tenemos que buscar de alguna manera poder nosotros publicar nuestros datos, darlos. eh, eh, Esta parte también es exhortar que siga haciéndose un registro Sí, mexicano. Nos va a ayudar a comprender mejor nuestra población y saber qué homogeneizar nuestros debemos de hacer, ¿no? criterios. Pero pues es muy común. Lo que sí sabemos es que en las primeras 3 transferencias está la mayor parte de embarazos Ujú, durante los ciclos y claro, después de esto cuesta un poquito más de trabajo, que es las pacientes que se pueden beneficiar de volver a repetir una histeroscopía, de hacer exámenes para valorar receptividad endometrial, ver dónde está nuestra ventana de implantación, pero es más común de lo que realmente nosotros estamos detallando y por eso también exhortaría a las pacientes buscar tasas de éxito por cada clínica y que no nos den como una en general. claro, claro. Acabas de tocar un tema bien interesante y controversial hoy, que es la receptividad endometrial. ¿Qué es la receptividad endometrial? ¿Por qué es tanta controversia el día de hoy? Pues creo que la controversia está en que justamente queremos encasillar un estudio para todas las pacientes y Claro, no va por ahí. Eh, 90%, 85% de las pacientes, la ventana de implantación, que es el periodo en que me deja el embrión, bueno, el endometrio, aceptar adecuadamente al embrión y que se puede implantar, no está modificada. Entonces me va a ayudar entre un 5 y 10% de pacientes que sigo transfiriendo embriones, que todo está perfecto, que yo veo que el endometrio está perfecto. Pues estos test lo único que me ayudan a ver es la expresión génica, HOX10, HOX11, interleucinas. Me ayuda a valorar cuándo van a estar con una mayor expresión y en qué momento yo puedo transferir este embrión para que se pueda implantar. Y cuando hacemos a todas, pues lo que vemos es que el porcentaje de pacientes beneficiadas es muy muchas te van a pequeño, salir ¿no? normal, ¿no? Entonces, ¿qué vale más la pena, no? Ahí, si estamos nosotros concentrando en 3 transferencias en la mayor posibilidad de éxito, creo que hay casos que individualizar, como tú bien dices, donde solo tengo un embrión, a lo mejor ahí sí vale la pena poder minimizar estos riesgos y tomar un examen de receptividad endometrial. Pero no es un estudio tampoco para todas las pacientes, es algo que también tenemos que tener cuidado y tratar de no generalizar y eso no hacerlo a todas las pacientes porque evidentemente también agrega un costo al in vitro en total, ¿no? Claro. Y ahora viene una pregunta que yo me la hago cuando me tocan este tipo de pacientes y no dudo que muchos de nuestros colegas también, y es, más allá de elegir el ciclo que hay que hacerle, el tipo de preparación, ¿qué haces cuando no engruesa? O sea, ¿qué haces cuando no crece el endometrio? Ese es yo creo que uno de los cocos más grandes que tenemos en la preparación endometrial. Lo que te puedo platicar es más o menos la experiencia, que eso a lo mejor no tenemos tantos años, pero es buena experiencia y creo que vale la pena comentarla. Lo primero es hacer retrospectiva, qué estamos haciendo, qué estudios le hemos hecho a esta paciente. Yo te diría, si estamos usando vía oral,
a lo mejor cambiar un transdérmico. Claro. No todas lo absorben igual. La vía de absorción es diferente, el segundo paso hepático no lo hay. Entonces, a veces sí nos ayuda a agregar un transdérmico para buscar engrosar un poco más ese endometrio. Y también creo que médicos jóvenes, algo que nos cuesta mucho trabajo en los primeros ciclos que hacemos es decidir, ¿sabes qué? Se acabó, tengo que cancelar el ciclo, vamos a retomar las piezas del rompecabezas y vamos a revalorar. A lo mejor hay algo subyacente que no estamos viendo, recordar que el ultrasonido no ve todo. Claro. Si no tenemos un estudio de cavidad previo, como lo habíamos mencionado, pues es altamente probable que haya alguna patología de base que no nos esté dejando que engrose adecuadamente el endometrio. Totalmente. O sea, una paciente refractaria, y creo que en esas pacientes vale la pena intentar un ciclo ya sea natural o con un inductor y buscar un embarazo de cierta manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, y a ver, me voy a salir un poquito del tema de preparación endometrial, pero quiero tratar de abarcar todo en estos pocos minutos que nos quedan. Después de tú preparar un endometrio, después de transferir, que evidentemente la técnica de transferencia no se va a ver modificada por el tipo de preparación, em, ¿qué tan importante es que una paciente repose después de una transferencia? Bueno, lo que sabemos es que no es lo indispensable. Depende mucho también del líquido que estamos nosotros pasando cuando hacemos la transferencia. La cavidad uterina tiene un cierto Sí, volumen, ¿no? Entonces, una parte importante que no le tomamos mucho en valoración son los embriólogos. El tener a alguien adentro de nuestro laboratorio que sabe específicamente cuánto medio poner con el embrión es algo claro. muy valorado. Y de igual manera, pues yo creo que con 10, 15 minutos que puedan estar en reposo o inclusive pues no las podemos tener mucho tiempo cuando la vejiga está totalmente llena. El reposo no ha demostrado que sea un cambio absoluto, ¿no? A diferencia de que antes teníamos maestros seguramente que transferían y dejaban a las Hasta 3 pacientes días. 3, 4 horas ahí a las pobres y con esa ganas de ir al baño, Sí, pues creo que en la actualidad hay que ser un poco más empáticos con sí, las pacientes. Es un proceso que te da miedo, te da estrés, y agregar este tipo de cosas no es benéfico para nadie, que el estrés sí se ha asociado con una disminución de tasas de embarazo. claro. Entonces creo que vale la pena tomar todo en contexto y si acabamos nuestra transferencia, acostarlas 10, 15 minutos para que se sientan tranquilas, Y listo. asimilen el proceso, lo disfruten con su pareja y posteriormente ya darlas de alta. Pero no es algo totalmente determinante, ¿no? Perfecto. Pues amigo, muchas gracias. Quisiera yo hacerte una última pregunta y es, para los colegas que están en formación, los residentes que están escuchando esto, que a veces suena una plática muy científica, ¿qué mensaje les debes de dar eh, en relación a preparar el endometrio o a esta última pieza después de que ya hicimos todo en la reproducción asistida, todo lo que ya conocemos, ¿no? O sea, estimulación ovárica, la aspiración, el desarrollo de los embriones, ya tenemos los embriones. ¿Qué mensaje se debería llevar a alguien para transferir, para preparar un endometrio? Bueno, principalmente tener bien estudiado a la paciente, ser metodológico, tener muy bien armado tu abordaje de la paciente. Y después de eso, que creo que es algo importante que tenemos que cambiar como biólogos, embriólogos y todos los que estamos relacionados con todo esto, el embrión no es el 100%. Muchas veces, me Totalmente. imagino, te pasa a ti segundas opiniones que llegan a verte, que dicen, yo tengo mis embriones euploides, tengo mis embriones con calificación AA, pero pues no entiendo qué pasó. Y creo que esa parte importante es Y estoy que sana. O sea, exactamente me dicen que mi endometrio está perfecto. Es ayudarles a entender que pues esto solamente es una parte, ¿no? Falta toda una segunda parte que lo que conocemos es muy poquito. claro, el punto ciego del fenómeno de la implantación es Entonces, pues yo me quedaría con eso, ¿no? Tratar de reeducar a los biólogos, educar a las pacientes que el tener un embrión no significa tener un embarazo, que eso es lo principal. Y lejos de nosotros poderles dar confort a las pacientes, creamos más dudas, angustias, el preguntarse qué está pasando, seré yo la que estoy fallando, y a lo mejor lo único que falta es abordar un poco mejor cierta parte de la preparación
y ahí es donde vamos a encontrar ya el beneficio que nos llega a pasar a todos, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que con eso sería lo que me gustaría que se llevara. Muy bien. Pues amigo, muchísimas gracias por la plática. Muy interesante. Muchas cosas más que abordar del endometrio. Desafortunadamente el tiempo de la entrevista no nos lo da, pero seguramente no será la última vez que platiquemos de esto dentro y fuera de línea. Así es. Pero bueno, quiero agradecerte mucho tu participación, que me aceptes la invitación y evidentemente esta plática tan interesante. Muchas gracias, Miguel. Gracias.